Saludos amigos, ¿qué tal? Soy José Alfredo Espinal y este es el podcast de Caribbean Digital TV a fondo. Como siempre, tenemos a un invitado que nos honra con su presencia, una diversidad de figuras nos han visitado por aquí y sin duda alguna que el de ahora no se queda atrás porque es un hombre polifacético. Aquí hablaremos de periodismo, hablaremos de bachata, hablaremos de qué será, de universidad, de periodismo, de comunicación, de muchísimas cosas más. Él es Máximo Laureano, que ahora cuando lo presentemos oficialmente, que le demos la mano, el apretón de manos, vamos a ver de dónde es este señor controversial, controvertido, muchísimas cosas. Amigo Máximo Laureano. Gracias por la invitación, José Alfredo, y saludando a tu público en este a fondo Caribbean Digital, que es una realidad y crece. Así es, qué bueno que esté con nosotros. Se dio, porque teníamos mucho en estos planes. Satisfecho de estar aquí en tu plataforma y compartir, conversar de algunas cosas, ¿verdad?, que le pueden interesar a la gente que busca este tipo de contenido, un contenido sobrio, un contenido ameno y sobre todo que han desfilado por aquí gente que aportan mucho. Yo me siento privilegiado de haber hecho esa cola. No, y usted va a aportar también, usted tiene mucho. Esperamos. Claro que sí, ¿verdad? claro que sí. Yo digo que todos nos aportamos de una manera u otra, ¿verdad? Yo digo como docente que yo voy a enseñarle algo a los estudiantes, pero ellos me van a enseñar a mí también. Doble vía. Claro, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Máximo Laureano es un hombre que viene de Sánchez, que pertenece a la provincia Samaná, pero él no dice que es de Sánchez, él dice que de otro lugar de Sánchez. ¿De dónde es Máximo de Sánchez? De la Loma, hay que decir su campito, ¿verdad? Batey la Hormiga, Sánchez, Samaná, también se conoce como Majagual adentro, porque Majagual es la parte llana abajo, ¿verdad?, cerca de la playa, donde decíamos antes, donde está la pista. Pero cuando tomamos la Loma, Majagual adentro, pero la comunidad como tal, Batey la Hormiga. Como dice una canción de Deolio, Félix Deolio, de ahí vengo yo. Siempre cuando tú dices de dónde viene en algunas actividades en las que coincidimos, me recuerda el merenguero Sergio Vargas, que siempre dice que de Villa. Sí. Entonces usted se identifica mucho con su pueblo. ¿Por qué, Máximo? Siempre menciona, siempre dice que de Sánchez, que de la Hormiga. ¿Por qué la insistencia? Yo entiendo que lo primero es sentirse que uno ha logrado muchas cosas. Porque, señores, yo hablo del Batey la Hormiga, es un lugar donde no conocíamos la energía eléctrica, no conocíamos el asfalto, y cuando iba un vehículo, entiéndase una camioneta, que iban a vender lo que se llama chuchería, a los pocos colmados que iban, o sea, las camionetas, los conductores que se arriesgaban, los vendedores que se arriesgaban porque eran caminos de tierra, puro lodo, y cuando llegaba uno de esos vehículos, uno salía a verlo al camino, lo que en los campos se le llama camino real al camino principal, ¿me entiendes? Uh-huh. Y salíamos a verlo. Entonces, para mí satisfacción hablar de mi Batey la Hormiga, hablar de ese campo, hablar de ese pueblo, porque la verdad es que esas condiciones que teníamos te dicen a ti que hubo que hacer mucho esfuerzo para llegar donde estamos. Así o sea, es. Para mí conocer el asfalto fue un acontecimiento. Sí, fue un acontecimiento conocer el asfalto. Conocer que había energía eléctrica. ¿Me entiendes? Y más adelante que tú podías tener servicios de agua potable que te llegaba por una tubería. Nosotros íbamos a los pozos, arriba, etcétera. No conocíamos nada de eso. Entonces yo entiendo que para cada persona que sale de esas comunidades, que logra un mínimo de trascendencia, que logra aportar algo en su oficio, tiene que recordar siempre que viene de ahí. Ahora que hablas de eso, de que cuando veía el asfalto era un acontecimiento, ¿a qué edad, si puede recordar, Máximo Laureano
conoce ya esas cosas que antes le eran imposibles, por ejemplo, como una nevera que sea en la casa, la electricidad, el asfalto, porque por ejemplo yo a los 13 años, 14 años fue que vine a ver lo que era, cómo funcionaba una nevera. En mi caso, yo no sé el suyo. Bueno, lo de la nevera era distinto porque en los campos se usaba una nevera que mi compañera me relaja, ella cree que no es cierto, una nevera que funcionaban con gas. Sí, claro. Con el gas normal. ¿Cómo que se llama ese gas que se usa para la lámpara? Que no es un gas especializado, querosén. Ok, el querosén. El querosén se utilizaba para las lámparas. La humeadora. La humeadora y la de tubo también. Que esa era allá y eso era otra cosa. El muchacho cuando rompió un tubo de eso no tuvo infancia. Sí, así es. Entonces, esas neveras funcionaban con una especie de mecha que se le ponía debajo. Y se mantenía encendida. Ay, ¿cómo olvidar eso? Se mantenía encendida y ese era el combustible de esa nevera. Entonces en mi campo, como en dos colmados, que en el colmado de Don Chucho y Lalo, había nevera de esa. La nevera yo sí la conocía, pero no era una nevera que congelaba, ni mucho menos. Era más o menos que te enfriaba un Maví y una cosa así, pero no era una cosa del otro mundo. Ahora, muy famosos los Maví. Ahora, si me preguntaste, bueno, yo creo que ya 7 u 8 años, ya me llevaron a la carretera, a la pista, porque mi abuelo, Ramón Miguel Laureano, era comerciante, compraba y vendía café. Él compraba café a la flor. Yo no sé si tú sabes ese término, ¿verdad? No recuerdo. Es que va un agricultor que tiene un cafetal y te dice a ti, avánceme 500 pesos. Por esa cosecha. Por esa cosecha. Ok, ahora sí, ya lo entendí. ¿Por qué se llamaba la flor? Porque mi abuelo tenía mucho conocimiento, entonces él iba a la finca y de acuerdo a cómo veía el florecimiento del café, ya él sabía más o menos cómo venía la cosecha. Sí. Él decía, no, ahí no voy a perder, o voy a ganar, etcétera. Por eso se llamaba así, café a la flor. Entonces, en los mulos y caballos se bajaba la cosecha a la pita, a lo que te mencioné ahorita, Majagual adentro, que no era más que la carretera que une el pueblo de Sánchez con el pueblo de Samaná. Y ahí en carretas se llevaban ese producto, sí, bajábamos en caballos hasta el almacén que estaba en esa carretera, que es lo que le llaman el Majagual. Por eso para la loma donde yo vivo, o donde yo nací y me desarrollé, es Majagual adentro. Se le dice así. ¿Y cómo llega entonces el señor Máximo Laureano a Santiago? Pues imagino que eso tiene un proceso. Es largo el proceso, sí. Pero vamos a resumirlo ahí. ¿Cómo llega a Santiago? ¿Por qué? ¿Quién lo invitó a Santiago? Si encontró un padrino, si ya tenía parientes en Santiago. O dijiste, déjame coger para allá, a ver lo que me depara el futuro. Mira, yo salgo de ese campo de Batea la Hormiga a los 13 años de edad. Creo que cuando ya... ¿Pero a Santiago? No. Ok. Yo salgo a los Alcarrizos. Yo salgo para seguir los estudios. Yo terminé la básica, el 8º curso. Y mi abuelo como que no era de mucho interés en que mi muchacho se me vaya, ¿verdad? Yo en ese tiempo vivía con mis abuelos. Entonces, él no era como de esa idea de que vete, que tú tienes que seguir estudiando. No, mi abuela sí, Adela Hernández. Ella sí era partidaria de que ese muchacho es inteligente, ese muchacho tiene que irse, ese muchacho no se puede quedar aquí. Entonces, en ese dime y yo te digo, en esa discusión, bueno, pues resultó que yo salí a los Alcarrizos en el 2013 para hacer mi bachillerato, porque una señora llamada Grecia le dijo a mi madre María, no lo deje, yo tengo el libro de álgebra. ¿Tú diste álgebra de Baldor? El señor con el turbante. Sí. Yo tengo el libro de álgebra, yo tengo el libro de geografía, el de español, y me esperaron con las 4 materias básicas. Esa señora se lo llevó a mi mamá, mire, traiga el muchacho. Entonces ahí yo empiezo a hacer mi bachillerato en los Alcarrizos. En los Alcarrizos permanezco hasta el 96, hasta que al final del 96, ya siendo bachiller, y después de haber entrado a la UAS, y haber fracasado en la UAS, digo fracasado porque no completé ni siquiera mi primer ciclo y me frustré, como que no, ese choque, yo que todavía con el campo todavía en la cabeza, ese choque urbano, ir a la UAS, bueno, pues no resultó. Y a final de 96, noviembre por ahí,
a raíz de los consejos de un tío, mi tío José Laureano, me trae para Santiago. Y aquí está la historia. Entonces, en el 97, al final, en el ciclo número 3 del 97, ya yo estaba en UTESA. Y ahí empieza la historia. Pero vienes a Santiago, ¿quién es tu tutor aquí? O sea, José Laureano, es que va a los Alcarrizos, compartimos y me dice, si a ti te interesa seguir estudiando, vámonos a Santiago. Santiago es más cómodo. Vámonos para allá. El caso es que yo arranqué para acá, para Santiago. No me inscribí de una vez en la universidad, porque ese proceso, después que tú no tienes los resultados que tú andas buscando, uno joven con 20, 21 años, dice, bueno, pero caramba, uno como que medio se sale del carril de lo que quiere. Y entonces viene otra parte de la historia. Mi compadre, que hoy es mi compadre, Anderson Casado Peralta, que éramos compañeros en el bachillerato, en el colegio evangélico. Pensé que era el otro compadre que tiene. No es el de aquí. Es el de aquí. Entonces, okay. Anderson se va al liceo de los Alcarrizos, busca los papeles, porque recuerda que la universidad no devuelve papeles. No, eso era ellos. La UAS no devuelve papeles, ni ninguna otra universidad. No, ninguna. Entonces, el compadre Anderson Casado, en ese tiempo no éramos compadres, habíamos sido compañeros en el bachillerato, se va al liceo, busca los papeles, récord y todo lo que se necesita, y viene a Santiago y me dice, tenga, para que no tenga excusa, para la universidad, y entonces me inscribo en UTESA. Así llego yo a Santiago. Ok, eso está interesante. Ahora bien, Máximo ya, me imagino que era un mozalbete de unos 19 años por ahí, 20 años estamos hablando. Yo llegué a Santiago con 23 años. 22, 23 años. Bueno, la flor de la juventud. Ahora, Máximo, ¿qué trabajaste para subsistir? Porque me imagino aquí en Santiago que hiciste algo, no conocemos esa parte tuya ahí. ¿Qué hiciste para buscar el dinerito? José Laureano vivió en Puñal, pero yo tenía unos familiares, bueno, que tengo ahí en Pekín, Cristo Rey. Entonces, Miguel Santiago, hijo de mi tío abuelo, me dice, nos vamos para Embutido Beef, una fábrica de salami que funcionaba. Eso desapareció. Embutido Beef desapareció, ahora eso se llama Pollo del País, me parece. Okay. Y entonces, ahí yo empecé a trabajar en esa fábrica de salami con mi primo Miguel Santiago. Y ahí conocí mucha gente y seguí estudiando. Ellos me daban la facilidad de que saliera a X hora. Yo salía de ahí para UTESA. Entonces salía para UTESA, en ocasión iba a Pekín, a Cristo Rey, y de ahí me iba a Puñal, que era donde cuando yo salí de los Alcarrizos fue a Puñal que llegué a residir. Okay. Donde mi tío. Excelente. No sé si tuviste otros trabajos. Sí, claro. Bueno, antes... Déjame ver si... Porque en mi caso sí, por eso es otra historia. Pero vamos a conocer la tuya, que es el caso. Antes de trabajar en el salami, déjame ver. Sí, yo trabajé en una fábrica de brillo. No. Oiga. ¿Tú sabes el brillo gordo? Sí. Que tiene la forma como de una masita, ¿no? Con un hoyo en el centro, como de una dona. Sí. Entonces, había una fábrica por aquí, Nereido Badurán era la compañía, en la autopista Duarte, en Puñal. Entonces ahí, ¿qué yo hacía? El brillo se cortaba como un tubo tejido, uno le daba 2 vueltas, le daba esas 2 vueltas, entonces le metía uno dentro del otro luego, como si fuera una ¿cómo que se llama este marino? Como si fuera, no es una burbuja, no recuerdo ahora el nombre. Entonces uno metía uno dentro del otro y ya estaba formado el brillo. Yo trabajaba ahí, la mano, José Alfredo, llena de puntazos. Se te ponía totalmente negra o azul. Wow. ¿Y qué tiempo duraste en ese ahí proceso? Duré como, creo que 1 mes y medio, 2 meses. Ay, pero cualquiera. Era un dinero, era muy difícil, porque la mano tú no aguantabas los puntazos. Porque no lo podías hacer con guante, porque con guante era muy difícil. Porque tú tenías que retorcer, era como un tubo tejido, que lo tejía una máquina, lo cortaban, entonces tú
lo retorcía, ese es el término, entonces luego pone como uno dentro del otro y ahí queda formado el brillo. Ahí trabajé yo. Cuando sale Máximo Laureano. Claro, en los Alcarrizos yo vendía palitos de coco. Ah, pero espérate. Y helado con una campana y una caja. O sea, se ha hecho muchas cosas. Sí, sí. Y ají gustoso en el mercado. Y funda para que la gente echara la compra. La idea era que tú te la buscabas honradamente. Sí. Haciendo tu trabajo. Pero básicamente palito de coco, porque con los palitos de coco yo pagaba también el bachillerato. Bueno, el bachillerato es gratis, pero los pasajes eran un poquito distantes. El concho y para el recreo. Yo trabajé también jardinería en Pantoja. Yo trabajé en una jardinería, en el vivero y luego en la jardinería. Cuando sales de Sánchez Samaná, y llegas a la capital con los fines de estudiar, pero allá entonces a través de tu tío me dijiste, viniste a Santiago. ¿La idea era estudiar periodismo desde que saliste, desde que estaba pequeño, o querías estudiar otra cosa? Sí, no periodista. ¿Y por qué? Porque yo siento que soy periodista desde que empecé a tener conocimiento. Cuando a mí me preguntan, ¿cuándo iniciaste periodismo? En tal fecha. ¿Cuándo empezaste a trabajar periodismo? Ahora, ¿cuándo empezaste a ser periodista? Desde que yo tengo conocimiento y discernimiento de las cosas, yo siento que yo ya era periodista, porque yo tenía 6 o 7 años cuando yo le dije a mi abuela Adela Hernández y a mi tío abuelo José Pérez en la sala de la casa, le dije, yo voy a ser periodista. No fue que yo le dije, yo no le dije, yo quiero ser periodista. Yo le dije, yo voy a ser periodista. Ahora, ¿por qué? Porque yo escuchaba los noticiarios, Clarín Informativo, Radio 1000 Informando. Yo era fanático, como fanático del Licey que soy, yo escuchaba la cadena de transmisión con Gelo Tueni, que era el narrador, Tomás Troncoso era el comentarista y Jorge Herrera era la voz comercial. Entonces esa trilogía yo lo escuchaba. Cuando Licey jugaba con Águila, obviamente Lilín Díaz, Johnny Naranjo, que era el comentarista, y la voz comercial era José Guillermo Suet, en un momento determinado, en otro momento eran otros. Pero esa era la cadena que yo escuchaba. Entonces, si Licey jugaba con las estrellas, Ramón Naranjo narraba con las estrellas, Jorge Bulnigar. O sea, esas cadenas yo las seguía, entonces yo quería ser como Tomás Troncoso, hablar de mi Licey. Yo quería ser como Tomás Troncoso, hablar de mi Licey, comentar el deporte, hablar del béisbol. Pero tú eres un cronista frustrado. Casi. Por ahí va bueno, que también cuando yo llego, que ya estudiando periodismo en UTESA, yo quiero ir a los medios, pero yo no quería ir a los medios a hacer periodismo convencional. Yo quería ir a hacer crónica deportiva. ¿Me entiendes? Era crónica, esa era mi mentalidad, crónica deportiva. Entonces, tú me dices que es un cronista deportivo frustrado, a lo mejor yo creo que sí, pero también sé un poquito de eso. Pero sabe mucho, sí, sabe mucho de eso, claro. Sí. Máximo Laureano es un... ¿A ti te gusta en el periodismo? Hay muchas facetas. O en la comunicación, ahora no se sabe. Ahora no se sabe quién está y dónde y cómo. No se sabe quién es el periodista ahora. Pero en esa área de la comunicación, Máximo se ha destacado en la investigación, aunque la investigación no es tan fácil, por el tiempo, los recursos y todo esto. Y también en el diarismo. Máximo, sí me gustaría de ti una reflexión, conociéndote, aunque no tuvimos la oportunidad de compartir en aulas, aunque sí somos egresados de la misma universidad. Sí. Pero háblanos un poquito a todos, no solo a mí, sino a quienes nos están viendo, del periodismo que tú quisiste estudiar y el periodismo que se ejerce ahora en el país con estos egresados y no egresados que hacen de la comunicación, que hacen periodismo en la comunicación. Mira, cuando yo empiezo a trabajar periodismo, que llego al periódico El Siglo a sugerencia de Francisco Jerónimo Rodríguez para hacer una pasantía en el periódico El Siglo con Ramón Lora, mi papá Ramón Lora, un saludo, que ya estuvo aquí en esta plataforma, y vi la entrevista completa, creo que la vi 2 veces. Entonces yo llego al Siglo, pero yo no sé a quién fue que le dije, yo quiero ser cronista deportivo, yo quiero trabajar en esa área. Pero me dicen, no, es que aquí estaba el Dayac.
Ah, Aquí sí. tenemos a Valdayac. Sammy Sosa. Ahí había, no, en ese tiempo se parecía más todavía. Sí, ahora no. Pues ya. era 2001. Entonces, en ese siglo de la redacción Santiago había un Dream Team. Sí, Ramón Lora era el director, pero ahí estaba Isabel Guzmán, Rafael Valdayac en los deportes, en el área de salud, Fiordalisa Tavera en el área de arte y espectáculo, Narciso Pérez, Cornelio Batista en el área fuerte. Nereida estaba ahí también. Nereida Félix. Nereida Félix. Y los fotógrafos veteranos, Erasmo Martínez, que ya no está con nosotros, y estaba Lalán. Era un Dream Team que había ahí. Entonces, cuando yo llego ahí, el siglo tenía una particularidad que no hacía notas, no hacía mucho diarismo, era mucho reportaje. Te llevaba a escudriñar, a buscar más allá. Trabajo más profundo. Sí, entonces ya ahí yo empiezo a ver el periodismo de otra forma y se me olvida ya lo de ser cronista. Porque ya yo llego al periódico El Siglo a una pasantía, me convierto en un periodista regular en El Siglo. Entonces, ya lo de ser cronista pasa como... Te empezó a gustar lo que desconocías. Sí, entonces me empieza a gustar ese periodismo que impacta, que la gente lee, que la gente se queda con algo y que te ve en la calle y te identifica y te dice, bueno, en términos del entorno periodístico, y tú hiciste ese trabajo, y tú eres el que hace tal cosa. Entonces me empieza a gustar ese trabajo periodístico. Cuando se habla de periodismo de investigación, yo digo, no, el periodismo de investigación, no, el periodismo. Porque el periodismo como tal es investigación desde que tú empiezas a buscar una información. Lo que cambia es el rigor. Tú dijiste ahorita, recursos, más tiempo. En un reportaje de investigación es como una mesa. Tú consigues una pata primero. Luego tienes que seguir buscando las demás patas y buscar las demás herramientas, el tope de la mesa para completar la mesa. Por ejemplo, yo fui a Sosúa hace como 2 meses en procura de un trabajo que estoy haciendo y no se ha podido completar porque encontramos 2 o 3 patas de la mesa y falta tal vez la más fuerte. Entonces, el periodismo que se está haciendo, estamos en una época, en una vorágine comunicacional, como diría un amigo mío, donde todos tienen espacio. La Constitución, y ahora que hay una discusión con la libertad de expresión, abre espacio para todos. Entonces nosotros estamos obligados, José Alfredo, a hacer la diferencia. Porque no podemos pretender que vamos a vivir en el periodismo romántico, el periodismo que nosotros aspiramos a hacer todo el tiempo. No lo vamos a hacer así porque hay que abrir un poco el espacio. O sea, la burbuja se ha destapado. Ahora, lo que hacemos el buen periodismo, tenemos que seguir esa línea. Siempre va a ser el buen periodismo. Eso no va a cambiar. Pero creo que había otro detalle que tú preguntabas también sobre dónde ir en estos casos. Tú hablabas de qué hacer. Bueno, yo cuando me hablan de egresado, de empírico, de no empírico, yo no tengo mucho reparo en eso, porque yo entiendo que el trabajo periodístico o cualquier otro tipo de trabajo es para el que tenga la formación. Usted se forma, usted trasciende. Usted se gradúa y no se forma, usted no va para ningún lado. Porque la academia, el título académico, el anillo de graduación no te da una trayectoria, te lo da la formación. Tú te haces profesional porque va a una investidura, ¿verdad? Con la toga y el birrete. Pero no te puede quedar ahí. Si te forma, llega lejísimo. Por eso tenemos buenos periodistas que no han ido a un aula a tomar una cátedra, pero se han formado. Entonces el que se forma va a tener espacio siempre, por más plataforma, por más tiktokeros, por más influencer que hayan, por más que se abra la burbuja, usted va a tener espacio si se forma. Máximo Laureano ha tenido la oportunidad, al igual que yo y otros más, pero no son tantos, que hemos hecho periodismo en radio, en televisión, en prensa escrita, impresa y prensa escrita digital. ¿Verdad? Sí, hemos estado en todos los renglones. Así es. Máximo, hemos visto, y a propósito del tema,
gente que hace comunicación como muy, yo diría, sin ningún reparo. Lo que dice, la idea es impactar, la idea es llamar, y a eso se le llama periodismo ahora también. Es decir, yo digo una cosa sin saber si es cierta o no. La gente que me está viendo dijo, no, eso lo dijo Máximo, eso lo dijo José Alfredo, y él se atreve, y ese tipo es guapo, y ese tipo dice lo que sea, pero resulta que lo que le está diciendo no es cierto. ¿Cómo tú, desde tu punto de vista como periodista, ese tipo de periodismo que se está realizando, que yo no le llamo periodismo, pero la gente le llama así? Sí. Entonces yo no puedo hacerle creer a la gente lo que yo piense, pero la gente le dice a esa gente, y valga la redundancia, periodistas. La gente confunde el derecho que yo tengo a comunicar, a expresarme, con el trabajo profesional, con la formación periodística. Creo que ahí vuelvo un poquito atrás, pero el aspecto es, el que hay que destacar es lo siguiente. Bueno, yo le hablaba a unos amigos que ahora en este tipo de plataformas, en los podcasts y esto, la modalidad es que tú digas 2 o 3 vainas de un compañero. Exacto. O de alguien. Que yo venga aquí y diga, fulano es amanerado. Que yo venga aquí y diga, fulano se hizo rico con tal o cual cosa. Porque eso da titulares. Y sacarle reel de allí. Sí, esos son los titulares. Sí. Entonces empezar a sacar cortitos y subirlo al TikTok, subirlo a los reels, al Instagram, etcétera, etcétera. Porque eso llama a la atención. Pero eso, y al morbo. Por eso te digo, eso siempre va a estar ahí. Porque ya eso es una realidad que no se devuelve, al contrario, eso va a seguir evolucionando. Entonces nosotros tenemos que poner el sello de lo que es. Aquí también se tiene la creencia de que el derecho a hablar nos dice a nosotros que podemos decir de todo. Eso no es cierto. No, usted dice lo que usted puede comprobar y lo que usted puede sostener como profesional. Tenemos el derecho a guardar la fuente, pero eso no quiere decir que yo me voy a inventar algo y basándome en que no me pueden obligar a revelar la fuente, voy a decir mentiras. Uh-huh. Entonces, aquí se usa mucho estar en un medio, radio, televisión, y ahora esta plataforma, y decir, yo estuve ahí, alguien me lo dijo, yo tengo una fuente, y tengo la información de que fue así. No, pero en la mayoría de los casos no es como te están diciendo, porque tú como periodista también averiguas. Claro. Pero siempre aparece un genio que te dice, yo tengo un amigo ahí dentro, yo sé cómo opera eso. Agarran a alguien preso, lo acusan de corrupción, y un amigo se te acerca y te dice, yo te puedo decir lo que pasó ahí, yo tengo un amigo ahí dentro, yo tengo una prima. Tú sabes que Juan Luis Guerra hizo un tema que se llama Yo tengo un primo. Uh-huh. Pero todo el mundo tiene un primo experto en todo, pero que no sabe de nada. Entonces, eso ocurre. Sí. Está interesante eso. Entonces, ahora hay una ley, un proyecto de ley por allí para modificar, ¿verdad? Para regular y modificar en cierta forma, porque recuerda que cuando la ley que tenemos, la ley que nos rige de libertad de expresión, no la 6132 no tiene contemplado esta plataforma, este sistema de la difusión digital, de los TikTok, de los influencers. No tenemos eso regulado, porque eso no está en esa ley, porque esas son leyes que son de mucho tiempo. Entonces, lo que se haga de aquí en adelante, ya sea con esa ley de libertad de expresión o con la ley de 91, que también debe ser modificada, la ley que rige el Colegio de Periodistas, hay que contemplar los medios de difusión digital. Claro. Y a esto hay que ponerle un stop. Marco. Y hay que ponerle... Esto hay que frenar esta situación. Porque, o sea, por ejemplo... No es que se coarte la libertad. Es que, como tú dijiste, si decimos algo, vamos a decirlo con responsabilidad, pues, sin dañar el honor, porque esa es otra cosa, la dignidad de la gente. A raíz, señores, de la tragedia del Jet Set, señores, uno se encontraba con cosas increíbles. Y antes de la tragedia del Jet Set, me encuentro yo un video en las redes donde dicen que el niño que desapareció en Jarabacoa, que lo habían encontrado fallecido.
Entonces me confunden porque yo veo una cinta de advertencia, veo un equipo del Ministerio Público, policía, y cuando me detengo a ver el video, señores, era un video de un caso de Moca. Y quien lo subió se inventó que eso era el niño de Jarabacoa que lo habían encontrado muerto. Entonces eso genera mucha confusión. Y lo que estaba buscando era generar muchos views. Generar views, sí, llamar la atención. Y entonces ese tipo de cosas debe tener una regulación. Y una sanción. Y te hablé del Jet. Toda la gente, todo lo que se inventaban y salía. Todo lo que se inventaron, y mira en el momento que cayó el techo, ¿dónde estaba fulano? Y mira en el momento que cayó y este personaje que salvó a fulano. Exacto. No, eso debe tener un stop. Claro que sí. Bueno, ya entrando en la parte final, porque no se puede quedar este tema. Este hombre bachatero, señores. Él está hablando de periodismo y de todas esas cosas. Pídele permiso a los bachateros. Sí. Puede decir que yo soy bachatero. ¿Tú eres bachatero? Me dice que usted es el hombre que más conoce de la bachata en el país, la historia y todas esas cosas. Máximo, ¿de dónde viene esa vena bachatera tuya? ¿Alguien en tu casa es cantante, músico, qué sé yo? Mi hermano mayor, cantante. De hecho, grabó 2 o 3 producciones y yo tengo algunos temas que él me grabó, compuesto por mí, que están ahí en YouTube, de hecho. Mi papá era maraquero. ¿Esa es la que tú me quieres? Sí. Okay. Porque antes la bachata no se tocaba con guira, sino con maraca. Y mi papá pertenecía a un grupo de campo, que amenizaba fiestas. Lo más trascendente que llegaron a hacer a nivel de medios, según me cuenta él, es que fueron a Radio Nagua en una ocasión a cantar en vivo. Mi padrino Dionisio Cepeda, Gabino Jiménez, mi papá componían el grupo. Mi papá era el maraquero y creo que cantaba. Eso por el vínculo familiar, ¿verdad? Con la bachata. Ahora, en mi campo lo que más se escuchaba era Radio Guarachita. Se escuchaba mucha balada en otras emisoras como HIZ, La Voz de las Fuerzas Armadas, en Radio Clarín, en Radio 1000, que había un programa, pídelo hoy, escúchalo mañana, que tú llamabas por teléfono, pedías un artista y te lo ponían al otro día. Oye, como invitado. Eso es terrible. José Bejarán animaba ese programa, entre otros. Pídelo hoy, escúchalo mañana. Y entonces, pero Guarachita era lo esencial, porque Guarachita era M, eso entraba a todos los rincones. Claro. Y eso era bachata por la mañana, bachata al mediodía, bachata en la noche, y tú te levantabas con bachata de nuevo. ¿Me entiendes? Entonces, yo ese amor por la bachata lo aprendo ahí de Radio Guarachita, de Radio Aracena. Cuando te invitan en algunos lugares, porque este hombre lo viven invitando el último fue con Luis, creo, Luis Domínguez. Sí, estuve en un concierto, Amor a la Bachata, que es un concierto que yo hago, que ya tiene 3 versiones, y el más reciente se hizo en Lois Sigal Bar con Luis Domínguez el 28 de marzo. Sí, yo lo estaba viendo. Exitoso. ¿Cómo fue? Exitoso. Entonces tú decías... espérate, antes de... Ok, continúa. Tú decías de mi conocimiento en la bachata. Primero, mi amor a la bachata nace con Radio Guarachita, Luis Segura, etcétera. Y ya luego, en todo el transcurrir del tiempo, yo siguiendo bachata, mi hermano que tenía grupo, que yo fungía como manager y presentador en los 90, 92, 93, incluso antes de que existieran estas figuras como Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Kiko Rodríguez, Raulín, ya yo trabajaba con ese grupo de bachata, con mi hermano, y los tropicales del Cibao, Porfi Guerrero y los tropicales del Cibao, en los Alcarrizos. Y el radio de acción era los Alcarrizos, Pedro Brán, en los Buenos Aires de Herrera y todos esos sitios. Ahí era que se tocaba, ese era el radio de acción, porque la bachata, a raíz de la pegada de Luis Vargas y Blas Durán y su rivalidad con el doble sentido 90-91, la bachata subió bastante, entonces surgen todos esos grupos. Ya luego es que viene Anthony Santos en el 92, viene en el 93 Raulín, en el 92-93 Frank Reyes y otros. Entonces yo me he dedicado, aparte de esos conocimientos que por naturaleza fui acumulando de la bachata, me he dedicado a hacer investigaciones de la bachata, de sus orígenes, de sus bachateros, de sus compositores, de los temas más influyentes en la bachata, de los temas que más han impactado y ese tipo de cosas. Qué bueno. Tengo una investigación ahí a punto de mate.
Aquí es fácil, señores. Siempre la gente que me dice que canta, yo lo pongo a prueba. Una estrofa, ¿verdad, señor director? Una estrofa ahí, más o menos, de esa bachatica que más te gusta interpretar. Yo me pregunto, aunque yo no estoy aquí para preguntar, pero yo mismo. Sí. ¿La gente le va a interesar este contenido mío? No sé. Oye, yo no te prometo porque ¿sabes? Yo lo voy a ver. Es que aquí ha habido muchas figuras de mucho nivel, pero bien. Un ching ahí, vamos a ver. No, díganme la bachata. No, la que usted quiera, no, la que usted se sienta cómodo. Yo te he escuchado con Pena. De señor, ¿cómo se llama? De Luis Segura. Hay que decir que la bachata Pena es la bachata más famosa del globo terráqueo, ¿eh? Por cantar. Sí, es la bachata más famosa del mundo, grabada en 1982. Y detrás de Pena y su pegada hay una historia que luego te la contaré, que tiene que ver con un concierto, una presentación que hizo Luis Segura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 82, y que Joaquín Vidó Medina, ya fallecido, era el rector de la universidad y estaba histérico estaba ese hombre, porque habían aceptado un bachatero en la UAI. Eso es una historia que luego te voy a contar, que es extraordinaria. La bachata Pena, letra sencilla y que todo el mundo la tararea. Pena es lo que siento en mi alma, porque esta mujer no entiende y me hace perder la calma. Mira a ver que tú me tienes cansado, te llevo por todas partes y nunca tú eres feliz. ¡Ey! ¡Vamos, aplauso! Que por cierto, la bachata está en su mes. ¿Es el mes de la bachata, mayo? Porque en mayo del 62, 30 de mayo, se grabó lo que se considera la primera bachata dominicana, y por ende en el mundo la grabó José Manuel Calderón. Okay. Queríamos que mayo se declarara el mes de la bachata, pero ya lo hicieron creo que el 12 de diciembre, a raíz de la declaración de la bachata como patrimonio en el año 2019. Bueno, señores, este ha sido un banquete aquí que usted lo está disfrutando, y nada, es bueno que la gente le dé like y siga el contenido de Caribbean Digital TV, agradeciéndole a Máximo. Van a editar lo de la canción, ¿verdad? No, eso nada más era para acá. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahí es que la gente se va a quedar y dice, oye, voy a contratar ese. Le voy a decir a la persona, mira, póngale el teléfono ahí para las contrataciones. Máximo Laureano. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Reitero el saludo al público y nada, esperamos que disfruten este contenido, y si no aportamos tanto, pues volveremos. Así es. A fondo es el podcast de Caribbean Digital TV. A ustedes las gracias. Como siempre, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que siga sumándose ya a los casi 25,000 que tenemos aquí, dándole seguimiento a Caribbean Digital TV. Hasta la próxima.